Buenos días, jóvenes del quinto año básico. Les damos la bienvenida a esta primera clase del mes de junio. Aquí estamos con el grupo 1 y grupo 2. También estamos con los profesores Cristina y el profesor Felipe para que puedan saludar a los niños. Muy buenos días, estudiantes. Hola, tío. Buenos días. Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Bien. Bien. Gracias a Dios. Ánimo, ánimo. Ya, chicos, esta ya es la segunda clase del día, así que ya no pueden estarse quedando dormidos, están así como más despiertos. Así que, ¿qué vamos a necesitar en esta clase? Vamos a necesitar la guía número 1 de junio, su estuche, su cuaderno y el libro de lenguaje y comunicación que le entregaron el otro día en el colegio. Ya, muéstrelo, Valentín, por favor, ahí. Valentín está mostrando el libro. Este es el libro, chicos, que vamos a necesitar. Ya, en las clases de lenguaje los vamos a comenzar a usar. Así que cada vez que ustedes tengan lenguaje, tienen que tener el libro a mano. ¿Ya? ¿Entendido? Ya. Ya, comencemos entonces compartiendo pantalla. Ustedes me cuentan si se ve, si no se ve y qué se ve. Ya, ¿se ve algo? Sí, un video. Sí, se ve como un huevo al revés. La clara y la yema blanca y la clara amarilla. ¿Ya? Esta es la forma, miren. Clase número 1 de junio, quinto año básico, ¿ya? Asignatura para el que todavía pueda estar un poco perdido, lenguaje y comunicación. ¿Qué objetivo vamos a trabajar este mes? El objetivo de aprendizaje es el número 18, chicos, que consiste netamente en escribir, ¿ya? Este mes vamos a trabajar muchos ejes, que es la escritura. Revisar, dice, editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Ya tenemos que tener claro que la escritura no es así automática, la escritura es un proceso que vamos a trabajar todo este mes. ¿Qué actitud necesitamos tener para que podamos escribir y hacer buenos textos, textos de buena calidad? Necesitamos realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los propósitos de la asignatura. Ya muchas veces, chicos, este mes, cuando estemos trabajando la escritura, vamos a tener que borrar lo que escribimos, corregir lo que escribimos, agregar cosas que a lo mejor nos faltaban, corregir faltas de ortografía, y eso usted, bajo ningún punto de vista, puede desmotivarlos. Al contrario, tiene que motivarlos más aún para que nosotros podamos escribir de manera correcta y podamos hacer los textos como son necesarios de hacer. Ya vamos a corregir mucho este mes. Vámonos entonces al objetivo de la clase, que es planificar la escritura de un texto narrativo. Ya ese es el objetivo de hoy. Este objetivo aparece en la guía. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya este mes, esa va a ser nuestra forma de trabajar. ¿Se fijan que en la guía dice nombre y dice fecha? ¿Se han fijado? ¿Tienen la guía a mano o no? Sí. ¿Sí o no? Ya. Donde dice nombre, chiquillos, su nombre. Escriba su nombre en la guía. Yo lo tengo escrito con la fecha. Y la fecha, el día de hoy. ¿Quién me puede decir a cómo estamos hoy día? A 14. ¿14 de qué? 14 de junio. 14 de junio, ¿cierto? Del 2021. Nos queda solamente este mes, chicos, para salir de vacaciones de invierno. Qué cosa más maravillosa. Se nos va a pasar la vacación? este mes. ¿Usted sabe les va a cuándo? contar su profesora jefe les va a contar cuáles son las vacaciones. Ya, yo solo les puedo decir que nos queda poquito, que son en julio, ¿ya? Entonces, vamos, esa parte de acá, nos la van a escribir en el cuaderno, ¿ya? Este mes vamos a tratar de trabajar la mayor cantidad de veces, en la mayor cantidad posible, en la guía. Entonces, usted en la guía pone su nombre y pone la fecha, ¿ya? Y el objetivo, que es planificar la escritura de un texto narrativo, me lo va a destacar, ¿ya? Con su destacador. O con un lápiz. ¿En la guía, tía? En la guía, exactamente. Este mes vamos a evitar escribir mucho en el cuaderno. Vamos a trabajar directo en la guía. Ya. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando tengamos que revisar, con el tío vamos a ver qué diga. Por ejemplo, la rúbrica va a decir, destaca el objetivo de la clase en la guía. Entonces, usted tiene que destacar el objetivo de la clase. El cortito, no el largo ese de escribir, sino que el que dice planificar la escritura de un texto narrativo. Listo, tía. ¿Listo?
Listo. Excelente. ¿Ve que así vamos más rápido? Mire, algunos textos Tía. narrativos que nosotros conocemos. Ya, ¿alguien quiere preguntarme algo? Escuché un tía. Sí, yo la Isidora. Ya, pregunte al tiro, antes que empiece con la clase. Pero no se me olvidó. Ya, cuando después le se digo. acuerde me avisa, ¿ya? Ya, chicos. Ahora me acordé, tía. Ya, pues. Hable entonces. Es que tenía un problema de señal hace poquito y no sé qué había que hacer. Destacar el objetivo, poner tu nombre y la fecha de hoy en la guía. Ah, ya. ¿Ya? Ya, chicos. Dice que acá en nuestro Power que algunos textos narrativos que nosotros conocemos y que ya hemos visto son las fábulas y los cuentos. Ahora la pregunta será, ¿son iguales las fábulas y los cuentos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Es lo mismo una fábula y un cuento? Ya, pero el que me diga no, me tiene que argumentar, ¿ya? A ver, ¿por qué no son iguales, Isidora? Que está levantando la mano. No son iguales porque la fábula tiene un texto que te enseña, como eso se dice, como tiene como la enseñanza. Entonces el cuento no tiene ese texto al final. Entonces la fábula al final tiene ese tipo de texto que te enseña, después de toda esa historia, te enseña algo para que tú no lo hagas. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? O algo así. ¿En qué son diferentes o son iguales? Rayen, te levantó la mano, Rayen. Levantando la mano, chiquillo. Son iguales porque en la fábula ocupan animales. Ya. ¿Y en los cuentos no se ocupan animales? Ya, vamos viendo. ¿Qué más dijo? Sebastián quería hablar. Sebastián, ¿son iguales las fábulas y los cuentos? Yo diría que no, porque uno deja una enseñanza al final, pero el cuento puede que sea más largo, no como la fábula que es corta. Que es más corta, ya. La última, que era Isi, que está levantando su mano. Isi, la escuchamos. ¿Son iguales las fábulas y los cuentos? ¿Es lo mismo? No, porque la fábula tiene una enseñanza y el cuento no. Y el cuento puede ser más largo. Ya. Vamos a ver entonces en qué cosas va diferenciando, ¿ya? Vamos a recordar algunos. Vamos a ver hoy día un cuento y una fábula. La primera que vamos a leer es una fábula que se llama La hormiga y el escarabajo, que está en el libro de ustedes en la página 128. Tomen su libro de lenguaje y busquen la página 128. ¿Ya? ¿La encontraron? Se llama La hormiga y el escarabajo. Entré, tía. Chicos, les recuerdo que es regla de la clase online tener la cámara prendida. A menos que usted tenga alguna dificultad de señal que tienen que ustedes avisar o su mamá avisar de manera interna. Tengo a Nazaret, Francisca, Damián, Isidora, Carter, todos con la cámara apagada. Tía, la cámara debe estar siempre prendida. Es que estoy ocupada, profe, estoy haciendo algo. Profesora. Isidora, trate de terminar de hacer lo que está haciendo porque usted está en clase. Ese es 100% concentración para usted. Es que estoy buscando el ¿Listo? libro. ¿Listo, listo? Yo lo encontré, tía. Ya, comencemos entonces a leer desde sus libros. Ya, ¿cuál es la forma en que yo leo? Miren, traten de mirarme en la cámara, chiquillos, ¿ya? Mírenme un poquito en la cámara. Cuando usted lee, su postura tiene que estar derecha. ¿Ya? La idea es que usted esté derechito, sentado, que el libro esté más o menos a esta distancia, miren. A esta distancia. El libro no puede estar así, porque si usted pone el libro así para leer,
usted tapa con el libro el volumen de su voz. ¿Ya? El libro tiene que estar siempre de abajito de su boca, ¿ya? Algo así. Y usted mira hacia abajo, ¿ya? O lo levanta como le sea más cómodo, pero que no se tapen la cara con el libro, ¿ya? Listo, comencemos entonces. Comienzo yo y le vamos diciendo al que esté ahí en la cámara. La hormiga y el escarabajo. Esopo. ¿Qué significará eso, Esopo? ¿Quién es Esopo? La persona que escribió el cuento. Muy bien, el autor de esta fábula. Recuerden que vamos a leer una fábula. Llegado el verano, una hormiga que rondaba por el camino recogía los granos de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante el invierno. ¿Qué fue lo que te dije? Continúe, Valentín. Había un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos los animales, descuidando sus trabajos, se abandonan a la buena vida. Hasta ahí. Continúe, Isis. ¿Dónde quedó? Es que no lo escuché. Continúe, Tomás. Tomás González. Desde ¿Dónde Nava. terminó? ¿Ah? Que no se escucha muy bien. Desde No lo escuché nada muy bien. respondió. Chiquillos, tienen que ir siguiendo la lectura, ¿ya? ¿Dónde? Nada respondió la hormiga. Desde ahí. ¿Encontró? ¿Y si lo encontraste? Sí, Siga. Sí, por el momento, pero más tarde, cuando llegó el invierno, el escarabajo hambriento fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida. Entonces así respondió la hormiga. Hasta ahí. Hasta ahí. Tomás, siga usted. Desde mira escarabajo. Mira, escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría el alimento. Ya, ahora esta parte que viene, chiquillos, en la fábula, fíjense que no dice moraleja, pero si ustedes se dan cuenta, está escrito con otro tipo de letra, una letra cursiva. Entonces, esta que es la moraleja, la vamos a leer todos. Así que activen sus audios. Todos. Todos actívense. Todo. ¿Ya? Y a la cuenta de 3 lo vamos a leer. Recuerden que cuando llegamos a una coma, tenemos que esperar un tiempo. ¿Ya? Tío Felipe, ¿cuál nota musical tiene un tiempo? La negra. La negra, ¿ya? Entonces vamos a esperar una negra para que vamos ahí articulando con música. Vamos a esperar un tiempo, o sea, una negra. Ya, a la cuenta de 3 comenzamos a leer la moraleja, todos juntos, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3. Cuando te queden excedentes de lo que recibes con tu trabajo, tiempo, guarda una porción para cuando vengan los tiempos de escasez. ¿Ya? ¿Funcionó? ¿No lo escuché mucho? ¿Otra vez? Otra vez, chiquillos, ¿ya? Actívense, pues Valentín te había apagado. Tío Felipe, actívese también usted para que ayude a leer. Francisco Ahumada, activen sus audios. Vamos a leer todos juntos. Entonces, para leer todos juntos tienen que activar sus audios. Camelia, activa su audio. Daniel Cáceres, también. Ya, Paula, yo no tengo el texto. Yo Pero tampoco. no hablo con Ya. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3.
Cuando Cuando te te queden excelentes Desde lo que y recibes lo con que tu trabajo, recibes guarda una en porción tu para cuando venga trabajo, de los tiempos de escasez. guarda una porción para cuando vengan los tiempos de escasez. Ya, listo. Estamos. Desactívense nomás ahora. Eso que acabamos de leer, chiquillos, es la moraleja de la fábula. ¿Ya se dan cuenta que cosas que ustedes dijeron ahí también lo encontramos? Que dijeron que habían animales, porque ¿quiénes eran los animales que participaban en esta fábula? ¿Qué animales participan en esta La fábula? hormiga y el La escarabajo. hormiga y el escarabajo, ya. ¿Y la hormiga y el escarabajo hablan en realidad? No. No, ya. Entonces, esas características de que ellos hablen, de que ellos trabajen, de que el escarabajo sea un poco más flojo que la hormiga, son características humanas, ¿ya? Y eso es algo muy importante de la fábula, porque aunque sean animales, ellos tienen características humanas, o sea, son animales humanizados, ¿ya? En los cuentos a veces nosotros encontramos también animales, pero los animales generalmente no nos hablan, ¿ya? Algunas excepciones, ¿ya? Pero también encontramos que hay animales que unos son humanizados, otros no. También encontramos las partes del cuento que son muy similares a las de la fábula, porque ambos tienen inicio, ambos tienen desarrollo, ambos tienen final, pero la fábula tiene algo más. ¿Qué es ese algo más que va al final, chiquillos? ¿Cómo se llama? Lo que va al final de la fábula. La enseñanza. La moraleja. Excelente. Entonces usted en su libro, como decía Valentín en delante, que decía, traen el libro que no La podíamos moraleja. rayarlo, nosotros vamos a obviar eso, porque nosotros vamos a rayar muchos libros de lenguaje. Abajo, fíjense donde dice la moraleja, ahí, usted le va a poner al lado M de moraleja. ¿Dónde, tía? Para que se acuerde que esa es la moraleja. Ya, mírenlo. ¿Ya? ¿Lo están viendo? Ahí donde dice la moraleja al final, usted le va a poner una M y 2 puntos. Para que se acuerde que esa es la moraleja. Después cuando tengan tiempo lean las otras. Hay hartas fábulas ahí, en las dos hojitas. ¿Listo? Y toma, ese es tuyo. Excelente, muy bien. Lo borré. Vamos entonces ahora a recordar un cuento. Un cuentito. Voy a darme una vuelta por las cámaras porque creo que varios se quedaron prendidos. Voy a echar una miradita ahí. Ya. ¿Qué cuento vamos a leer? Se llama El pincel maravilloso. Está en la página 98 de su libro. Busquen la página 98 ahora. Bueno, 97 en realidad. Dice 98 y 98. En la página 97. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Ya encontré. Ya, chiquillos, hay alguien que tiene la cámara, o sea, encendido el audio y hay mucho ruido en su casa. Les voy a pedir que ustedes también Isidora ayuden a revisar. Cartes tiene, ahí lo silenció. Ya, La le de voy a Isidora hacer- Cartes. Vamos Sí, a que dejar mi de hermana está en compartir clase ese también. favor. Ya, apáguese nomás, Isidora. Vamos a esperar un poquito, que se está adelantando mucho este pincel maravilloso. Ya quiere sonar. Ya, chicos, quiero saber si ven el título del cuento. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ya, tío, ¿dónde era que se ponía lo de del volumen? Tío, ayúdeme. Tío, Cuando va a Felipe. compartir, Ujú. tiene que ser antes de compartir. Usted Ya, aprieta deje de abajito. compartir. Está en computador, ¿Ya? ¿cierto? ¿Sí? Ya, usted aprieta ahí lo de compartir y a la izquierda tiene que haber un ¿Sonido? cuadrito. ¿Sonido de la computadora? Sí, ese mismo. Ahora sí. Ya, chicos, atentos porque esto que nosotros vamos a escuchar es solo el audio, ¿ya? Fíjense que arriba dice, donde dice en el libro de ustedes, dice el pincel maravilloso, audio disponible en, y aparece una dirección. Yo puse esa dirección y me salió el audio al tiro del cuento.
El hombre que va leyendo el cuento va diciendo el número de la imagen para que usted vaya en su libro mirando la imagen y escuchando el audio del cuento. ¿Ya? Comencemos. Atentos. El pincel maravilloso. Cuento folclórico de China. 1. El joven Mu Zhang soñaba con ser pintor, pero como se quedó huérfano muy pequeño y tenía que trabajar para comer, nunca pudo comprarse un pincel. A veces tomaba una rama y dibujaba en la arena lo primero que se le ocurría. La gente se quedaba admirada de lo bien que lo hacía y decían asombrados: «Parece de verdad. Lástima que este joven tenga que trabajar para vivir». 2. Una noche, mientras dormía, creyó sentir a su lado a un anciano de barba blanca. Llevaba un pincel en la mano. Le tocó con él en la frente y dijo: «Ya que tu sueño es llegar a ser pintor, aquí tienes un pincel. Será tuyo mientras sigas siendo tan virtuoso como ahora. Recuerda que es un pincel mágico». «Ten por seguro de que haré buen uso de él», respondió Mu Zhang entre sueños. Entonces el pincel se iluminó de tal modo que parecía como si fuera de día. «¿Lo ves? Te acepta como dueño», añadió el anciano. «Mi misión aquí ha terminado». Y desapareció sin dejar huella. 3. Mu Zhang creyó que todo había sido un sueño, pero al abrir los ojos vio que tenía un pincel en las manos. Loco de contento, se levantó de la cama y dijo: «Pintaré un ave, porque ellas han sido mis únicas compañeras durante los muchos años que he pasado en el bosque cortando leña». Así lo hizo. La pintó con tal perfección que inmediatamente el ave abandonó el papel y se echó a volar. «¡Diles a tus hermanas!», gritó cuando el ave salía por la ventana, «que el leñador huérfano nunca las olvidará. Si supieran cuánto me alegraron sus cantos mientras yo bebía agua en los arroyos». 4. Se acordó entonces de los peces y pintó uno tan grande como un brazo. Aún no había dado sus últimas pinceladas cuando el pez empezó a mover la cola y dando saltos se sumergió en un estanque. «En verdad es un pincel maravilloso», se dijo. «Con él aliviaré las penas de los que menos tienen». 5. Desde aquel día Mu Zhang no hizo otra cosa que visitar las casas de los pobres. Cuando entraba en una preguntaba: «Díganme qué les falta, porque mi pincel se los dará». Lo miraban como si fuera un loco, pero nadie lo echaba y todos respondían: «Si tuviera una vaca, podría arar mis campos y hacerlos más productivos». Mu Zhang pintaba lo que le pedían y enseguida se hacía realidad. De esta forma, todos los campesinos fueron haciéndose menos pobres. 6. Cuando se enteró de esto, el millonario Zhang, el hombre para el que trabajaban, montó en cólera. «Ese pintor está arruinando mis negocios», dijo furioso. «Antes los campesinos me pedían prestado y ahora no lo hacen porque él les regala lo que necesitan». Entonces ordenó a sus criados que trajeran a Mu Zhang a su presencia. 7. En cuanto lo vio entrar, se levantó de su asiento y le dijo adulador: «Yo soy un gran admirador de tu arte, pero me ha llamado la atención que en tus cuadros nunca pintas palacios. ¿Por qué no pintas uno para mí?». Mu Zhang se dio cuenta enseguida de que el millonario Zhang era una persona muy avara y se negó diciendo: «Si te pintara un palacio, te rodearías de criados y tu soberbia sería insoportable». «¿Cómo te atreves a insultarme en mi propia casa?», gritó el millonario Zhang.
Te encerraré en el establo sin comida ni bebida hasta que cambies de opinión. 8. Pero en cuanto lo dejaron solo, Muzang pintó fuego y arroz, y así se alimentó durante semanas. El millonario Zhang no salía de su asombro. ¿Cómo es posible que no haya adelgazado nada cuando lleva días y días sin comer? ¿Acaso alguien lo está alimentando a mis espaldas? 9. No debe ser tan ingenuo, señor, le contestó uno de sus criados. Muzang pintó una escalera y se escapó. El viejo millonario quiso seguirlo, pero como era malvado, la escalera se desvaneció y él se rompió 20 huesos. 10. Es peligroso tener un pincel mágico, pensó Muzang. Todos los poderosos sueñan con apropiarse de él. Y se marchó a una ciudad lejana en la que nadie lo conocía. En Antología Literaria, Santiago Alfaguara. Ya, chicos, ¿qué les pareció el cuento? Estaba bueno. ¿Les gustó el cuento? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más les gustó Igual- del pincel maravilloso? A ver. A mí me... Ya. Isidora, después Isis y después Tomás, que tienen la manito levantada. En ese orden. ¿Qué te gustó más del cuento, Isidora? A mí lo que me gustó más, o sea, lo que me gustó es cuando se rompió los 20 huesos, que como sorprendí porque como una persona se rompe 20 huesos. Qué Por fuerte, eso- ¿cierto el accidente? ¿Y si a usted qué le gustó Y más? eso me también, Eso. ¿Eso nomás o le gustó otra cosa? no, que le iba a decirle que también eso también me dejó como una enseñanza también. Ya. Aquí Quédese no con tengo esa que ser idea, ya la vamos a retomar al final. Isis. ¿qué le La gustó a usted? parte que le ayudaba a los pobres a la comida con el pincel y las cosas. Ya, muy bien. Tomás, a usted. Después Camelia. A mí me gustaba cómo hacía las cosas con el pincel. Sí. Camelia, ¿a usted qué le gustó? A mí lo que me gustó es que no lo usara para gente egoísta que no ayuda a su pueblo. Qué lindo tu intervención, Camelia. Justo iba a preguntar eso. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado en el cuento si el hombre le hubiera arrebatado el pincel? ¿Qué habría pasado, Valentín? Hubiera logrado todo lo que quiera. Y ahí ¿Y sería ustedes creen imparable. que le habría funcionado el pincel al hombre, al avariento, avaricioso? No, porque No, él- ¿cierto? No. Porque ese era un regalo para quién, Sebastián. ¿Para quién era ese regalo mágico? Para el niño. Para el niño. Ya. ¿Se dieron cuenta entonces que el cuento también tiene inicio, tiene un desarrollo, tiene un quiebre, que es donde se empieza a presentar el problema y luego se soluciona el problema en el desenlace? Este cuento nos deja una enseñanza. ¿Sí? Sí, Sí, ¿cierto? Nos deja una enseñanza. Pero está al final del cuento, así como en la moraleja que dice moraleja o con otra letra, no sé, no está. Sí nos deja una enseñanza, pero nosotros tenemos que extraerla, tenemos que inferirla de lo que nosotros hemos leído. Y esa es una de las grandes diferencias con la fábula, chiquillos, porque la fábula generalmente sale al final de la historia. ¿Ya? Ya, vámonos a la guía entonces. Vamos directo a trabajar a la guía, ya que hemos recordado con estas historias tan bonitas que vienen en nuestro libro, que por fin lo tenemos a mano. Ya, chicos, aquí está la guía. Ya, la están viendo, ¿cierto? Ahí está el objetivo. Ahí usted debería poner su nombre para los que llegaron atrasados. Su nombre, la fecha. Camilo quiere preguntar algo, que le veo la manito levantada. ¿A cómo estábamos hoy día? Profesora, Dígame. la guía la vamos a hacer hoy o la vamos a Y hacer, pues, o vamos a sea, hacerla obvio, hoy. pero la vamos a hacer hoy en la mañana Vamos o la a vamos intentar dejarla lo hecha vamos hoy. a hacer hoy. Vamos a intentar dejarla hecha hoy. Si No, no pero hay la algo vamos que a nos hacer- falta, siguen en la tarde. Ya, vamos 14 de junio. La Estaba vamos a la hacer fecha puesta. ¿En la mañana o en la tarde? Sí, en la mañana. Y si falta espacio, la hacemos en la tarde.
Ya comenzamos a hacer la guía. También les dije que el objetivo tenían que destacarlo. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la mañana? Yo ya lo destaqué, profesora. Listo, tendría que estar algo así, ¿cierto? El nombre Sí. suyo, la fecha de hoy día y el objetivo destacado, porque eso va a aparecer cuando tengamos que realizar la actividad de estudio. Listo, nos vamos para abajo y comenzamos con la actividad 1. Dice, marcar con una X los elementos que encontramos en el cuento y la fábula, ya evidenciando sus similitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy similares, ¿ya? Fijémonos en la número 1. Chiquillos, audios cerrados, por favor. Hay gente con los audios activos. Apaguen los micrófonos. Que no se Apaguen los escucha. micrófonos, por favor. Gracias. ¿Ya? Fíjense en eso. Cuando usted hable, después tiene que apagarse. Ya, sus partes son inicio, desarrollo y final. ¿Eso es cuento o es fábula? Valentín. Cuento. Cuento, muy bien. Entonces usted hace una X bajo la columna que dice cuento. Número 2. Sus partes son inicio, desarrollo, final y moraleja. Valentín, tú mismo ya, que estás levantando la mano. La fábula. La fábula. Entonces vamos haciendo la X abajo, donde dice fábula. Los personajes son animales humanizados. ¿Ya? Alguien que no sea Valentín, porque ya respondió Valentín. Agustina. Ya, Agustina. Agustina Becerra. Fábula. Muy bien. Personajes humanizados. ¿Qué quiere decir humanizado? Que hablan, que piensan, que actúan como una persona humana. Número 4. Espérense, pues déjenme leerla. Pueden ser cualquier tipo de personajes, incluso animales. Ya, alguien que se adelantó y gritó cuento ahí, sí, era cuento, ya. Ahí marca cuento. Levanten la mano, pues ¿cómo están ahí gritando? Número 5. Su propósito es narrarnos una historia. A veces nos deja una enseñanza que debemos inferir. ¿Fábula o cuento? Isis. Cuento. Cuento. Muy bien. Fábula. Fábula. No, pues fábula no. Pues fábula nos deja la moraleja al final. No tenemos que inferirla porque está ahí escritita. 6. Su propósito es dar una enseñanza por medio de la moraleja que está escrita generalmente al final del texto. ¿Qué ponemos ahí? ¿Fábula o cuento? Fábula. Fábula, Cuento. muy bien. Fábula, fábula. Fábula, la moraleja va al final. Fíjense en esta, número 7. Son de corta extensión, mucho menos que una novela. ¿Tomás? Fábula. Ya, pero la fábula es mucho más chiquitita. Yo, tía. Ya, ¿quién dijo yo, tía? Ya, Yo la Isidora. Isidora. Ya, Isidora. El cuento. El cuento, muy bien, chiquillo. ¿Ya? El cuento es igual que la novela es igual que el cuento, tiene las mismas partes, lo único que los diferencia es que la novela tiene ¿cómo se llama? Capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y es más larga. Y es mucho más larga. Hay novelas gigantes, chiquillos, pero las novelas de niños, como la que ustedes leyeron, que era Dory Fantasmagory, esa era una novela. ¿Ya? Entonces, es porque estaba separada en diferentes, ¿cómo que dije recién, Felipe? Se me fue la palabra. ¿En diferentes qué? ¿Parte o párrafo o capítulo? Capítulos. En capítulos, chicos. Están en diferentes capítulos, ¿ya? Y el cuento no, pues el cuento es un puro texto completo. Y ahí cuando nosotros lo vamos leyendo, vamos dándonos cuenta de que tiene diferentes partes. ¿Ya? Y podemos ir incluso descubriendo cuáles son las partes. Ya, fíjense en la 8. Existe un narrador que cuenta la historia. ¿Cuento, fábula o cuento y fábula? Cuento y fábula. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Cuento y fábula? Yo, el Tomás. Muy bien, Tomás. Ya generalmente en el cuento y en la fábula existe un narrador, que es ese narrador que todo lo sabe, que es el narrador omnisciente. Así se llama ese narrador. Listo, tenemos marcadito todo ahí en nuestra actividad 1. Después dice, según el cuadro que completaste en clase, o sea ahora, ¿cuáles son las diferencias entre cuento y fábula?
Isidora. Que la fábula tiene moraleja que Ya. Te escucho entrecortada, Isidora. a una enseñanza y el cuento no. Tiene moraleja que se refiere a una enseñanza y el cuento no. Ya, pero el cuento nos da una enseñanza, porque nosotros tenemos que inferir. ¿Cierto? Ya, entonces, ¿cuál sería la única diferencia? ¿Y sí? Que tiene la, que El tiene la cuento enseñanza. es más corto que la enseñanza y el cuento tiene la enseñanza cuando lo vais leyendo y la fábula abajo. Ya, vamos a poner esa diferencia, ¿ya? Recuerden que siempre nosotros tenemos que ir contestando de forma completa. Por ejemplo, si yo en la prueba le pregunto, ¿quién es el personaje principal de la historia? Usted me escribe, el personaje principal de la historia es Dory, como fue en Dory Fantasma Gory, pero varios me ponían solo Dory, ¿ya? Respuesta completa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el cuento? Las diferencias entre el cuento y la fábula son, vayan escribiendo conmigo, ahí donde está en el espacio de la guía, donde están las rayitas. Las diferencias entre el cuento y la fábula son que la fábula tiene una moraleja al final. Que está explícita. ¿Qué quiere decir que está explícita, chiquillo? ¿Quién me puede explicar eso? Sebastián, ¿usted me puede explicar qué quiere decir que la fábula está explícita? Isidora Cartes Morales. ¿Cómo era la pregunta? Estoy preguntando, ¿qué significa que la moraleja está al final explícita? Que es como algo que no es, que es como imaginativo. ¿Está escrita o yo lo deduzco? No se acuerda. ¿Que usted lo reduce? No, pues. Explícito quiere decir que está ahí escrito en el texto, ¿ya? Le encantan los ¿Eso quiere decir? Sí. Como tú puedas. ¿Listo? ¿Escribieron eso? Que el cuento y la fábula son que la fábula tiene una moraleja al final, o sea, una enseñanza explícita. Y Yo el puse algo cuento, distinto. del cuento debemos inferir la enseñanza. ¿Ya? Ahí tenemos una de las grandes diferencias. Tía, yo puse algo diferente. Léame lo que puso para ver si está bien. Que la fábula tiene moraleja que se refiere a una enseñanza y el cuento lo tiene entre la historia. Ya, pero tú tienes que poner que la fábula es explícita, ¿ya? Y en el cuento no es explícita, uno la infiere. ¿Ya? Trata de poner arribita la palabra, porque si no después te vas a perder. ¿Ya? Inferir la enseñanza. Otra gran diferencia. Fíjense ahí que puse otra diferencia, es que en las fábulas los personajes son animales humanizados. ¿Qué quería decir eso? ¿Que los personajes eran humanizados? Agustina, ¿se acuerda usted?
Camilo, que levantó su manito. Que pueden pensar, imaginar y cosas así. Ya, humanizados, ¿cierto? Que tienen acciones humanas, que realizan acciones que son humanas, porque el escarabajo en realidad no era flojo. Un escarabajo en la vida real no puede ser flojo porque es un escarabajo. ¿Ya? Una hormiga tampoco puede ser así como muy hacendosa porque es un insecto. Ya se les dan características humanas a los animales. A veces sí, chiquillos, mientras ustedes escriben yo les voy a hablar. A veces ocurre que hay cuentos que igual hay animales humanizados y nosotros tenemos que descubrir si es fábula o es un cuento. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando leímos Los 3 cerditos y el lobo? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Con este curso, Sí. ¿no? Ya, sí. Cuando leímos Los 3 cerditos y el lobo, ahí teníamos a 3 cerditos que eran los personajes y un lobo. Y ellos también tenían características humanas, porque en realidad el cerdito no iba a ser constructor de su propia casa, porque los cerdos en la vida real viven en otro lugar, no hacen sus propias casas. Ya, la única diferencia ahí, que nosotros al leerlo nos damos cuenta que la moraleja está inserta dentro de la historia y nosotros tenemos que inferirla. Ahora, si hubiera habido una moraleja al final, que dijera moraleja, nunca, no sé, no sea flojo, trata de ser, no, ahí habría sido fábula. Entonces hay que poner mucha atención cuando en un cuento, en una historia en realidad, hay personajes que son animales y están humanizados, porque ahí tenemos que ver si es cuento o es fábula. Y la gran forma de saberlo es que tenga la moraleja de forma explícita, al final, escrita en el texto. ¿Ya? Ya terminé. Explícito. Ya, ¿cómo vamos? ¿Escribieron? Tía, yo igual terminé. Sí, tía. Sí, ya, genial. Avancemos entonces. Tía, ¿Sí? ¿se acuerdan que yo le leí en mi respuesta? Y no me acuerdo algo de explícito y ya, lo implícito, algo explícito así. era, mira, escúchame bien. Cuando hablamos de que la moraleja está explícita, quiere decir que está escrita al final del texto. Y eso pasa en las fábulas. Cuando hablamos de que la enseñanza está dentro del texto y debemos inferirla, eso está en un cuento. En ninguna parte de un cuento vas a escuchar o vas a leer que diga la enseñanza de este cuento es. No, eso pasa en las fábulas. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a la actividad 2. Planifiquemos la escritura de una fábula o un cuento. Entonces, en este momento, usted tiene que planificar, ya tiene que decidir. ¿Qué es lo que va a hacer? Recuerden que nosotros hoy día nuestro objetivo era planificar la escritura de una historia, ¿cierto? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a hacer un cuento o va a hacer una fábula? Si usted quiere hacer una fábula, pone una X ahí sobre este cuadradito que dice una fábula. Si usted quiere hacer un cuento, escribe una X sobre el cuadradito, el circulito que dice un cuento. Ya tiene 5 segundos para decidirse. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, genial. Sigamos, después dice, ideas para mi historia. Inicio, desarrollo, nudo y final. Recuerden que ambos, fábula y cuento, tienen las mismas partes. Solamente la fábula, nosotros agregamos al final una moraleja. ¿Ya? Entonces, si usted dijo que va a escribir una fábula, agréguele ahí, para que se acuerde, como lo hice yo ahí, que también al final tiene que agregarle una moraleja. A ver, levanten la mano los que dijeron que iban a hacer una fábula. Levantando la mano. Todos los que dijeron fábula. Ya, Sebastián. Isis. Francisca. Isidora. Ya. Los que solamente eligieron fábula, agregan moraleja. Los que no eligieron fábula, no le escriban moraleja, ¿ya? Lo vamos a borrar, ¿ya? Y solamente los que escribieron fábula. Los que eligieron fábula. ¿Ya? Ideas para mi historia, dice. Inicio, desarrollo, nudo y final. Entonces acá usted va a poner, en ese cuadradito, ahí, va a poner inicio. ¿Ya? Y ahí usted abajito donde está el cuadrado,
Va a escribir de qué más o menos se va a tratar su inicio de su historia. Recuerden que en el inicio, chiquillos, se presentan los personajes. ¿Ya? Ahí yo hablo de las características, ya sea la etopeya o la prosopografía del personaje, de manera separada o junta como un retrato. ¿Ya? Ahí yo describo a mis personajes. Y además hablo del lugar en donde se va a desarrollar esta historia. Entonces yo ahí tendría que escribir, describir a los personajes y además describir el ambiente. Y eso es lo mismo para cuento y fábula. ¿Escribimos, tía? Sí, pero usted tiene que escribir lo suyo, tiene que ir planificando, ¿ya? Vaya planificando. Por ejemplo, si yo Hay que dije, ah, ya voy a escribir el escribir cuento, un o sea, cuento. una historia, o sea, una No, fábula. solamente estamos planificando. Solo estamos planificando, ¿ya? No tiene que escribir nada todavía, pero cuando yo planifico, yo me voy imaginando cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, en el inicio yo digo, ah, voy a describir los personajes, y así voy a hacer una fábula del perro y el gato. Ya, el perro era café de ojo amarillo y tenía la cola peluda. El gato era negro de ojos verdes. ¿Y dónde se va a ocurrir esta historia? Describir ambiente. Ya va a ocurrir en los techos de mi población. Por dar una idea. ¿Ya? Ahí usted describe, ambas cosas tienen que ir. La descripción de los personajes y la descripción del ambiente. ¿Valentín tiene una duda? Sí, da una pregunta. Hágala. Y que como por ejemplo, yo quiero hacer como algo sobre el gato con botas. ¿Puedo hacer algo así, pero con otra historia? ¿Pero ocupando el personaje? Sí. No. Ah, ya. No, Eso. tiene que ser un personaje inventado por usted. Ah, ya. No me ocupen personajes ya existentes. Camilo también tiene la manito levantada. Ya, Camelia tiene una pregunta. Sí, tía, el cuento lo puedo en el cuaderno. Solo estamos planificando todavía. No se apuren en dónde va a escribir el cuento. Solo es planificación. Tía. Tía. ¿Ya? ¿Quién más pregunta? Camilo, ¿tiene una pregunta? ¿Puedo hacer la historia del rey Midas? No le escucho. De nuevo. ¿Puedo hacer la historia del rey Midas? No puede ser un personaje que ya exista. Tiene que usted inventarlo. Isidora, por favor, desactiva tu audio. Que te trate de desactivo y te vuelvas a activar. Desactiva tu audio. Gracias. Ya, chiquillo, un personaje inventado por usted. No puede hacer una historia de otros personajes que ya existen. ¿Ya? Ese es el único requisito, que sea inventado por usted. 100% original, chicos. Tenemos claro lo que yo planifico en el inicio. Vámonos al desarrollo ahora. Ahí en el segundo globito, usted escribe desarrollo. Isidora también tiene una pregunta, profesora. Isidora, haz la pregunta, por favor, ¿ya? No, es que no era una pregunta, que yo le quería decir algo. Chao. Ya, ¿sabes qué? Te voy a pedir que lo que tengas que hablar, y si por favor lo hagas por el chat, ¿ya? Porque tiene mucho ruido ambiental. Ahí, tío, usted le lee la pregunta y me traduce, ¿ya? Ya, segundo globito, desarrollo entonces. Tía, el inicio tenemos que poner como el título del cuento. No, todavía no es necesario que ponga el título. Solamente lo que está escribiendo usted. Sí, de hecho, saben que es súper recomendable poner el título de su historia al final, cuando usted ya la haya terminado. Porque a veces nosotros ponemos el título al inicio, es lo primero que ponemos, el título, y después nos damos cuenta que nuestra historia no tenía nada que ver con el título. Entonces, es como muy recomendable siempre ponerla al final. Pero recuerden que solo estamos planificando. Solo planificando. ¿Ya? Veamos qué es lo que tiene que llevar el desarrollo. El desarrollo, ahí comienzan las acciones, chiquillos. Ya se empiezan a resolver todas las acciones. Ya, por ejemplo, si yo digo que, a ver, en mi historia que yo estaba imaginando, y decía que iba a ser de un perro y un gato y se iba a ocurrir arriba de los techos. Ahí yo empiezo a narrar, recién en el desarrollo, de qué se va a tratar, qué acontecimientos van a pasar. Ahí de a poquito se empieza a ver el problema.
¿Quién dijo tengo una pregunta? Yo. Ya, pues hágala. Tía, ahí donde se puso el inicio tenemos que escribir lo que está escrito cuadradito. No, ahí usted tiene que escribir su planificación de su historia. Yo solamente le estoy indicando qué es lo que debería decir ahí. Entonces, volvamos al desarrollo. Ahí van los acontecimientos. Y aquí ya se empieza, chiquillos, a ver cuál va a ser el problema al que se van a enfrentar nuestros personajes. Tía, Dígame. desde el inicio tengo que escribir dónde vive. Usted tiene que describir el lugar donde se va a desarrollar su historia. ¿Dónde viven esos personajes? ¿Dónde va a aparecer? ¿Cuál es el ambiente? A eso se refiere el ambiente. ¿Listo? Después del desarrollo tenemos, chiquillos, el desenlace de la historia o final. ¿Ya? Se puede conocer de ambas formas, desenlace o final. Que sería el tercer globito. Y dice nudo, ¿no es antes o no? El nudo, tía, es el problema. Es como el clímax. Ahí tenemos problema o nudo. Ya. ¿Ya? Ahí donde se va mostrando cuál es el problema al que ellos se van a enfrentar. Ah, ya. Y en el final, chiquillos, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurre en el final si en el desarrollo ya nos mostramos el problema? ¿Qué mostramos en el final? ¿La enseñanza? ¿La enseñanza o cómo resolvemos el problema? ¿Cómo se resolvió? Muy bien. ¿Cómo se resolvió? La moraleja. Todavía no. La fábula. Todavía no. ¿Ya? En el final o desenlace nosotros mostramos cómo se resolvió el problema, chiquillos. Cómo se desenredó ese nudo. Por eso se llama nudo. ¿Ustedes han visto alguna vez un nudo de zapato? Cuando se les hace un nudo ciego en la zapatilla y no pueden resolverlo y tienen que empezar a tirar los hilitos de un lado, de otro. Por eso se llama nudo. ¿Ya? Porque es un problema que hay que solucionar. ¿Ya? Y el problema de la historia. Después, en el final, nosotros resolvemos ese problema. Los que planificaron un cuento llegan hasta ahí. ¿Ya? Planifican esos tres globos, el inicio, el desarrollo y el final. Y los que planificaron que van a escribir una fábula, agregan el cuarto globo, que sería ahí. Fábula. O sea, ahí, fábula, ahí moraleja. El cuarto globo sería la moraleja. Para los que planificaron fábula. ¿Qué pasa si yo planifiqué que voy a hacer un cuento? ¿Hasta dónde llego? Hasta el final o el desenlace. Hasta el final o desenlace, hasta el tercer globo. Y la moraleja es la enseñanza explícita que va al final del texto. ¿Ya? Eso va al final. Cuando ya usted terminó su historia, usted escribe, se salta un punto aparte y escribe moraleja, 2 puntos, y escribe textual la enseñanza que usted quiere dar por medio de ese texto. ¿Listo? Listo. Ya, dejo de compartir entonces. En la tarde, chiquillos, en la hora de la tutoría, tío Felipe y tía Cristi, la idea es que ellos vean las instrucciones para planificar el texto, ¿ya?
Ahí están todas, para que las vayan viendo de ahí más ratito con ellos. Y van viendo la actividad 3, que ya ellos comienzan a escribir de a poquito este texto que están planificando. El texto tiene que estar igual a la planificación. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer una historia de un perro y un gato, en la planificación dice que es de un perro y un gato, no puedo después en medio de la historia decir, mejor voy a hacer de un chancho y un conejo. ¿Ya? Tiene que ser de lo que ellos planificaron. Tienen que ir siguiendo la planificación. ¿Me entienden? Y en el espacio que tienen ahí en la guía, fíjense que en la guía tienen un cuadrado verde ahí, ellos ahí van haciendo su borrador. Porque tienen que mandármelo escrito por medio de una fotografía hasta el 11 de junio. Ya, hasta el 11 de junio. Ahí... Me repite la fecha, profesora, creo que tengo un problema de conexión. Ya, fíjense que ahí está la fecha. Ya yo les voy a mandar igual esta guía, chiquillos, ¿ya? No, sí, yo la tengo, pero dice 11 de junio. Estamos a 14. Estamos atrasados una semana. Cambiémoslo Sí. al tiro, pues. Es la próxima semana. Veamos, calendario. ¿21? No, tendría que ser hasta el viernes nomás. Hasta el viernes 18. Ya. Hasta ahí lo vamos a cambiar. 18 de junio. Hasta esa fecha como fecha máxima. Ya eso no quiere decir que tienen que mandarla al 18. Pueden mandarla todo lo que queda de semana. ¿Por qué? Porque tenemos con el tío Felipe ahí y tía usted que revise los de grupo 1 y revisando cómo está realizado. Ya la redacción. Ya estamos, dejo de compartir. Y antes que nos vamos de la clase, porque estamos atrasados, pero estamos atrasados porque no llegaron toda la hora, ojo con eso. Vamos a realizar esta votación para que veamos cómo nos fue el día de hoy en la clase. Está llegando ya a sus pantallas para que hagan la actividad de cierre, chiquillos, ¿ya? ¿Qué tipo de texto decide escribir? Ahí vayan marcando, vayan marcando. Acuérdense que hay una barrita que usted tiene que pinchar para ir bajando. Son 6 preguntas. Hay uno solo que ha contestado. Chiquillos, apúrense. Y el que contestó pone su manito, ahí el icono de la manito para que nosotros veamos que ya terminó. Vamos, vamos, vamos. Profesor. Sí, ¿le escucho? Van 4 contestados. 5. Vamos rápido, chicos. No puedo. Lista la Agustina. Lucas, ¿le falta mucho? Tía, Listo, Lucas. se manda la foto de la hoja o del cuaderno. ¿Lo hacemos los dos o en la hoja nomás? De ahí en la tarde le va a quedar más claro eso. Ya. Ya, revisemos entonces la votación. Dice, ¿qué tipo de texto decidí escribir?
5 decidieron cuentos, 5 decidieron fábula, 2-1 están seguros, ¿ya? Tienen que decidirse para la tarde. Son características en común entre la fábula y el cuento, ya que ambos tienen personajes, pero la fábula sus personajes son animales humanizados. Sus partes son inicio, desarrollo, desenlace, y en la fábula además agregamos la moraleja. Esa era la correcta. 13 de ustedes acertaron ahí. Planificar las ideas de un texto es clave para poder ir redactándolo y desarrollando los acontecimientos que ocurren en él. Súper verdadero, chiquillos. Nosotros no podemos sentarnos a escribir una historia si no tenemos una planificación previa. Hay que ordenar las ideas primero. Dice, es donde se presenta el problema o la situación más crítica de tu historia. Esto es donde se cuenta el conflicto que hay en los personajes principales. Eso es ¿dónde se presenta, chiquillo, el problema? En el nudo. El nudo o el Muy quiebre. bien, los que le dijeron eso. 5. En él se presentan los personajes y el lugar donde ocurren los acontecimientos. Eso es en el inicio, para ambos tipos de textos. Y evaluemos la clase, dice, según lo que viste y entendiste hoy, ¿qué nota te pondrías a ti mismo? De 4 a 5, 9, 2 personas. Dice, entendí, pero aún confundo fábula con cuento. Ya eso lo vamos a ir trabajando, chiquillos. Los que dicen que entendieron bastante bien y se sacaron de 6 a 6, 9, se pusieron de nota, 8 personas, excelente. Y los dioses, los que dicen que no tienen ninguna duda, son maestros en esto y podrían hasta enseñarlo, 5 personas. Súper bien, chiquillos. Ya los que aún tienen dudas no se preocupen porque de a poquito las vamos a ir aclarando. Así que ya nos comenzamos a despedir para que en la tarde se conecten. Ustedes tienen tutoría a las 2 de la tarde, ¿ya? Para que ahí ya quede mucho más claro. Besitos, cuídense, nos vemos, adiós. Chao, 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 que estén A bien. las 11 en la clase de matemáticas. No lo olviden. ¿A qué hora? Sí. ¿Qué clase nos toca ahora?